Hola, queridos hermanos, qué alegría de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema que está súper interesante. Se llama Abraham confía en Dios. Y para iniciar con este hermoso tema, pues, les invito a que busquemos en la Biblia el Salmo 23. De hecho, el Salmo 23 se llama El Señor es mi pastor y es considerado el Salmo de la confianza en Dios. Vamos a pedirle al Señor a través de este salmo que nos conceda crecer así abundantemente en la confianza en Él. Y este tema precisamente en eso está orientado, en hacer que aumentemos más nuestra confianza en Dios. Vamos a iniciar con esta oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días, y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de ayer habíamos visto los hombres rompen con Dios y sabemos que Adán y Eva decidieron darle la espalda a Dios, creerle a una serpiente y con esto rompieron la armonía que Dios había pensado desde el momento de la creación. Así que como un remedio, Dios les envió la muerte, ¿sí? Para que así pudieran trascender y llegar al cielo como ayer habíamos visto. Y el pecado de la humanidad cada vez era peor. Pero Dios ya no quería destruir la humanidad como lo hizo en tiempos de Noé, cuando le dijo que hiciera una barca. Dios ya no quería hacer eso. Así que durante miles y miles de años buscó a un hombre bueno, a un hombre justo, a un hombre obediente y que sobre todo confiara en él. Y este hombre lo encontró en Abraham. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Vamos a buscar ahora Génesis capítulo 12 del 1 al 4. Miren, Abraham era un hombre ya de edad avanzadita y muy rico, de muy buena posición. Y sin embargo, Dios lo llama. Vamos a escuchar con mucha atención Génesis 12 del 1 al 4. Un día el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y realmente que Abraham tiene mucha confianza en Dios, porque imagínense que Dios le dice, le llama por su nombre. En el Antiguo Testamento, llamar a una persona por su nombre significa que lo conoce, pero no que lo conoce simplemente así como de vista y sé su nombre, no, realmente lo conoce, cómo piensa, quién es, cómo ha vivido, que sabe toda su trayectoria, eso significaba, ¿sí? Y por eso es que solamente Dios es el único que puede llamar a una persona dos veces por su nombre. Si hay quien llama a Dios, perdón, si hay quien te llama dos veces por tu nombre, quiere decir que te conoce, pero hasta en lo profundo de tu ser. Y Dios entonces le dice a Abraham, deja tu tierra. Le está diciendo que deje lo que más ama. O sea, yo creo que todos lo que más amamos es la familia, nuestras costumbres, nuestra tierra, nuestro terruño. O sea, eso es lo que más amamos. Y Dios le está diciendo a Abraham, deja tu país, a los de tu parentela,
¿sí? Y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. O sea, ni siquiera le está diciendo qué tierra es. Ponte en camino y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Realmente se necesita mucha confianza en Dios para obedecer, porque él ya dice que tiene sus 75 años y un hombre a los 75 años después de haber ganado una fortuna, obviamente que lo que quiere es disfrutar de ella, pasarla bien, dejarse tranquilo. Sin embargo, Dios le llama a un gran desafío. Deja tu país, a los de tu raza, a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te voy a mostrar. Te tienes que poner en camino para que ahí Dios te muestre cuál es la tierra que te va a mostrar, que te va a señalar. Y Abraham es sorprendente porque aunque no tiene ninguna seguridad, deja lo que ya tiene seguro y se pone en marcha y va hacia donde Dios le va a indicar. Cuando tú buscas un trabajo y te contratan, lo primero que le dices es cuánto voy a ganar, qué es lo que voy a hacer, qué sé yo, pides todas las situaciones que te pueden complicar, en fin, pides todo lo que te interesa saber. Y sin embargo, Dios le dice, te pones en camino y en el camino, ahí te voy a ir indicando qué es lo que tienes que hacer. Confianza en Dios. O sea, esto solamente lo puede hacer Dios y nadie más. Y después es bien sorprendente porque dice una promesa, o sea, esto va acompañado de una promesa. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Y como aquel, hermanos, que hace la voluntad de Dios, automáticamente se convierte en una bendición. Si Abraham hace lo que Dios le está pidiendo, Abraham es una bendición. Por eso dice, bendeciré a quienes te bendigan. En ti, en ti, Abraham, serán bendecidas todas las razas de la tierra. Aquel que hace la voluntad de Dios, aunque duele, aunque cuesta, aunque me está pidiendo lo que yo tanto amo, realmente se convierte en una bendición. Esto, hermanos, yo lo he experimentado y lo ha experimentado todo aquel que ha sido llamado por Dios y que da la respuesta. Realmente, para mí, la vocación que Dios me ha regalado es una gran bendición. Una bendición porque he descubierto cómo, a pesar de que me costó mucho, yo me acuerdo clarito cómo cuando yo le dije a mi papá que en paz descanse, le dije, papito, yo me quiero ir de misionera. Y mi papá me dijo, dile a tu madre, mamita, déjame ir de misionera. Y como era tanto que todos los días yo le decía, y mi mamá no quería dejarme ir de misionera porque ella pensaba que como yo era tan inconstante, como nada me llenaba, pensaba que iba como a ir a perder el tiempo y después me iba a regresar y no era lo mío, porque era así. O sea, yo empezaba una cosa, no la terminaba, empezaba otra y tampoco la terminaba, o sea, como que nada en el mundo me llenaba, nada en el mundo llenaba mi corazón. Y así estaba. Así que por eso mi mamá decía, no, primero estudia, más encima yo tenía una muy buena beca y, y, y realmente mi mamá decía, es que primero estudia y después te largas a donde quiera. Y tanto que una vez me acuerdo clarito que me dijo, Clara, vuélveme a decir que te vas de misionera y te voy a dar unas cachetadas. Ya me cansaste con eso. Otro día me dijo tranquila, a ver Clara, ven, siéntate. ¿Cómo es que Dios te llama, hija? ¿Se te aparece? No, mamá, no se me aparece. Es algo que siento en el corazón. Es como si yo debería de hacerlo. No te sé explicar, porque ni yo mismo entiendo, pero es algo que Dios me está pidiendo. Ay, hija, tú estás loca, me decía mi mamá. Hija, pero es que tú estás loca, ¿qué vas a hacer? ¿Acaso ya no nos quieres? Sí, mamá, sí los quiero un montón, pero yo quiero irme de misionera. El punto es que no me dejaban. Hasta que me acuerdo que estaban los dos en la mesa y les dije, pues lo siento mucho, papacitos. Yo siempre los he obedecido. No era cierto, pero ahí les dije nada más. Yo siempre los he obedecido. Bueno, en las cosas grandes sí, siempre los había obedecido, pero ahora sí no los voy a obedecer. Ellos decían que yo primero estudié y, y yo les dije, ¿por qué a Dios siempre lo tenemos que dejar de último? Primero voy a hacer esto, después aquello, y si me queda tiempo, les dije, Dios no es un basurero, no es donde se deposita lo que ya no necesito. No,
en este momento yo me voy de misionera y después voy a venir a estudiar porque ser misionera era solamente por un año o por año y medio junto con la formación. Y yo decía, bueno, hago mi experiencia de un año y medio medio año de formación y un año de misión y regreso a estudiar. Y, y yo les dije así, y después voy a venir. El punto es que ya no me respondieron nada, y yo fui juntando mis cosas, robándole incluso a mi mamá jabón, papel de baño, esas cosas que yo sabía que iba a necesitar. Y como no tenía dinero, tenía que hacer eso. Así que recurrí al hurto. Y en ese día que ya me tenía yo que ir, yo andaba súper contenta, andaba que no cabía de alegría, reuniendo mis cosas, buscando faldas ahí feas, en fin. Después, ese día, eran las 6 de la mañana cuando yo me tenía que ir. Y mi papá me dijo, mi papá estaba acostado, era un domingo, y estaba de espaldas. Y yo me puse de rodillas donde él estaba en su cama y le dije, papito, deme su bendición porque yo ya me voy. Y mi papá no volteaba, no volteaba. Y yo me puse a llorar porque se lo repetí tantas veces y dije, me voy a ir. Y primera vez en mi vida que me voy a ir sin la bendición de mi papá. Y yo estaba llorando cuando mi papá se voltea, llorando, pero así los ojos hinchados, como si me hubiera muerto. Mi papá no me pudo decir ni una palabra porque aquí tenía un nudo. Y me abrazó tan fuerte como si no me quisiera soltar. En ese momento, obviamente, yo también me puse a llorar y para mí fue muy difícil el decir, me voy aún así, me voy. Cuesta, o sea, realmente responderle al Señor es difícil, exige sacrificio. Y solamente yo le dije a mi papito, pero es solamente un año, papá, si el tiempo se va bien rápido y cuando menos lo esperes ya voy a estar de regreso. Y mi papá, sin ninguna palabra, solamente hizo como una bendición y mi mamá estaba levantada. Le dije, mamita, mamita, deme su bendición porque ya me voy. Me dijo, te voy a llevar a la terminal. Tu papá me dio dinero para que te fueras. Y ya me dieron dinero, me fui y al mes fueron por mí. Tu mamá está más flaca, no come, solamente piensa, ¿será que mi Clara come? Y como me vieron más gordita, ahí ya se comprobaron que realmente comía. Y cuando ellos me querían llevar a mi casa, yo les dije, si ustedes quieren, yo me voy, pero yo aquí soy feliz, yo aquí quiero estar, quiero responderle a Dios. Realmente yo me di cuenta y me sigo dando cuenta cómo cuando nosotros obedecemos a Dios, somos bendición, no solamente para nuestra familia, sino para muchas personas. He estado en distintas misiones, en muchas misiones, y en donde hemos estado, donde yo he estado en lo particular, la gente siempre ha dicho, hermana, ustedes son una bendición. Desde que llegaron a esta parroquia, ustedes han traído una bendición. Y realmente, hermanos, todas las personas que obedecemos al llamado de Dios, a cualquier llamado que sea, ¿eh? Hay quienes tienen un llamado a vivir como esposos, como esposas, hay quienes tienen un llamado para ser sacerdotes o para ser consagradas como yo, y lo importante es responder al llamado que Dios nos haga, aunque nos duele, aunque nos cueste, aunque se nos haga difícil. Abraham también se le hizo difícil, pero quiso ser bendición. Y hermanos, nosotros vamos a decidir, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Quieres hacer de tu vida una bendición o lo contrario? El que se niega a hacer la voluntad de Dios se transforma en una maldición, porque tu vida estaba hecha para ser bendición. Y si no lo es, entonces será maldición, no solamente para tu familia, sino para muchos que estaban destinados a conocer el amor de Dios a través de tu palabra, a través de tu boca, porque la palabra es de Dios. Abraham obedeció, no importó que tenía 75 años. Hermanos, es que la edad no es un pretexto. La edad, hermanos, no tiene que ser un pretexto. Es que ya estoy muy viejo, ya cómo voy a hacer la voluntad de Dios. No, él tenía 75 años cuando salió de Arán. Y es que está muy chico, déjalo, mira, todavía es un niño, déjalo que no cumpla la voluntad de Dios. No, también tiene que rezar, también tiene que hacer la voluntad de Dios. Y esto se va a transformar en muchas bendiciones.
de verdad, hermanos. Cumple la voluntad de Dios y serás bendición. Y Abraham entonces partió, tal como se lo había dicho Dios. Y Abraham entonces recibió una promesa súper difícil de creer, porque si Abraham ya tenía 65, su esposa Sara tenía 65 años. Incluso Sara ya le había llegado la cuestión de la menopausia y cómo nunca había podido tener hijos porque era estéril. Y ahora Dios le dice que va a tener un hijo. Es más, no le dice que va a tener un hijo, que va a tener una descendencia numerosa, que con él va a formar una nación muy grande. Esta promesa realmente es muy difícil de creer, pero Abraham lo cree. Ahí está la fe, hermanos, en creer en lo imposible. Cuando a veces nos dicen, es que es imposible, no digas eso, porque para Dios todo es posible, obviamente, si encuentra fe en cada uno de nosotros. Abraham entonces va a tener un hijo de Sara. Se va a cumplir la promesa. Pero para que se cumpla esta promesa, imagínense que Abraham tiene que esperar 25 años. La prueba del tiempo es la más difícil cuando pasa un año y nada. Cuando sigues pidiendo y pasan 2 años y nada. Y cuando pasan 3 años dices, no, a mi Dios ya me olvidó. Hermana, ¿sabe qué? Rece usted por mí, porque a mí Dios ya me olvidó. Hermanos, qué triste que no podamos superar la prueba del tiempo y saber esperar, porque en ese saber esperar se purifica nuestra fe. Hay que saber esperar la voluntad de Dios. Él sabe el momento, Él sabe cuándo. Y miren, por fin Dios le va a conceder un hijo a Abraham, pero antes de esto va a enviar 3 personajes. A ver, vamos a escuchar con muchísima atención Génesis capítulo 18, versículo del 1 al 15. En esta cita bíblica se va a manifestar, bueno, no por primera vez, por segunda, por tercera vez, la Santísima Trinidad. ¿Sí? Recordemos que en el Génesis Dios ya había dicho que hagamos al hombre, o sea, Dios ya estaba con una comunidad. Y ahora en este momento, Dios se va a presentar como en forma de 3 personajes. Vamos a poner mucha atención y desde su Biblia también sigan la lectura. El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamre, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, como al mediodía. Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie junto a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y dijo, mi señor, por favor, le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un poco bajo la sombra de este árbol. Ya que han pasado por donde vive este servidor suyo, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Luego, bueno, está bien, contestaron ellos. Abraham entró a su tienda de campaña y le dijo a Sara, rápido, toma unos 20 kilos de la mejor harina y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor de los becerros y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del becerro, Abraham les ofreció cuajada y leche y estuvo atento a servirles mientras ellos comían debajo del árbol. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí, en la tienda de campaña, respondió él. Entonces uno de ellos dijo, el año próximo volveré a visitarte y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos y Sara había dejado de tener sus periodos de menstruación. Por eso Sara no pudo contener la risa y pensó, ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad?
¿hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Ujú. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negarlo. Por eso dijo, yo no me estaba riendo. Pero el Señor le contestó, yo sé que te reíste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren cómo Abraham estaba ya cumpliendo sus 100 años. A los 100 años, o sea, 25 años esperó confiadamente. Abraham estaba completa y absolutamente seguro que no se iba a morir hasta no ver un hijo de Sara, que ya tenía sus 90 años. Ya era una súper viejita y sin embargo Abraham seguía esperando el hijo. Y es así la fe, hermanos. Por eso les decía que Abraham es considerado el padre de la fe, porque Abraham nos enseña cómo debemos creer. Y Abraham entonces habla que son tres personajes los que está viendo y sin embargo, en el versículo 3 se refiere a ellos como mi Señor. Son tres, pero se refiere a ellos por mi Señor. Señor, aquí lo traduce así, pero en realidad quiere decir Edonai. Edonai quiere decir Dios de dioses. O sea, le está diciendo Dios, mi Dios. Y por eso es que Abraham reconoce en esos tres personajes la presencia de Dios, uno y trino. Y por eso es que con tanta premura, porque inmediatamente dice, él tenía muchos siervos, ganados, en fin, montón de cosas, y sin embargo, él personalmente se levanta, aunque era la hora más calurosa del día, y no tenían aire acondicionado. Él por eso estaba abajo de un árbol tomando el fresco. Y él se levanta y va y le dice a Sara, rápido, prepárate unos 20 kilos. Sara estaba enojada. ¿Cómo está loco? Son tres forasteros. Con 1 kilo de harina era más que suficiente. Y le está diciendo, 20 kilos de harina y más encima de la mejor harina, va él personalmente y elige el mejor de los terneros. La carne más sabrosa, más blandita, es la del ternero, la del becerrito, decimos en mi rancho. Y es la que elige Abraham para para servirle, para agasajar a estos tres personajes, porque él se da cuenta que es Dios y que a Dios hay que darle lo mejor. En eso también consiste la fe, hermanos, en saber que lo mejor es para Dios. Y este Abraham está, dice, atento a servirle, les da cuajada, leche y se queda ahí de pie para servirle. ¿Sí? Sara obviamente está enojada. Sara dice, ni para mi cumpleaños haces tanto preparativo y mira, no pueden pasar tres personajes porque ya te deshaces en agradarlos. Sara no tenía fe. Aquí el de la fe es Abraham. Pero miren, hermanos, cuando la fe es potente, se transmite. Realmente cuando nuestra fe es grande, hermanos, esa fe es capaz de transmitirse a los demás. Abraham va a transmitir la fe a su esposa. Y eso exactamente es lo que tenemos que hacer, aquellos que tienen, ¿verdad? Esposo, esposa, hermanos, traspasar nuestra fe, transmitirle nuestra fe a nuestros seres queridos, a los que están cerca de nosotros. Y Abraham entonces recibe la promesa ya más cerca. ¿Dónde está Sara, tu esposa? ¿Y dónde estaba Sara? Sara estaba orejeando atrás de la tienda, como estaba enojada, pero ahí se quedó, ni quería ir a ver a los visitantes, estaba furiosa y está ahí, sin embargo, escuchando. Cuando los tres personajes, o sea, la presencia de Dios, le hacen a Abraham la promesa para el próximo año, o sea, ya le ponen fecha, volveré. Pero para esa fecha, Sara ya va a tener un hijo en sus brazos. Y Sara dice, esto le pareció tan gracioso que se rió, pero si está ella escuchando a escondidas, obviamente no va a reírse a carcajada abierta para que le escuchen los personajes, obviamente no, o para que le escuche a Abraham. No, si ella está escondida. Y por eso
Sara se queda con el ojo triangular cuando los tres personajes dicen, ¿por qué se ha reído Sara? O sea, ella no se rió fuerte. Y sin embargo, porque es la presencia de Dios que se da cuenta absolutamente de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras acciones, de todo lo que hacemos. Y por eso, aunque estaba escondida Sara atrás de la puerta, inmediatamente se da cuenta. ¿Sí? Se dan cuenta y dice, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué no ha creído? ¿O qué no tiene fe Sara? Obviamente no tenía. Y Sara dice que tuvo miedo porque se dio cuenta que no eran cualquier personaje, que no eran cualquier visitante. No, ahí Sara se percató y por eso tuvo miedo. ¿Cómo se dieron cuenta que yo me reí? O sea que es alguien especial y tuvo miedo. Pero fíjense cómo a veces la justificación era para que Sara corriera a pedir perdón, pero como Sara todavía no tiene fe, por eso se queda nada más con su miedo. Acordémonos, hermanos, si sentimos miedo es porque nos está faltando la fe. Entonces hay que suplicarle a Dios con el Salmo 23, que rezamos al principio, que nos aumente esa fe, que no queremos estar con temores, que no queremos estar con miedos, con nerviosismos. No, fuera de mí eso. Yo confío en Dios y estoy en sus manos y está en sus manos mi familia, así que no tengo que tener miedo. Y miren cómo Sara dice, no, yo no me estaba riendo, pero Dios que le dice, yo sé que te reíste, aunque quieras ocultarlo. Podrás ocultarlo de mucha gente, pero de Dios jamás vas a ocultar. Y sin embargo, al año próximo ya Sara tenía su bebé en los brazos, porque Abraham creyó. Y ahora, ¿ustedes creen que Sara va a creer ya con el niño en los brazos? Obviamente sí. Ahora Sara ya tiene un montón de fe, pero porque Abraham se la transmitió. Y por Abraham se realizó el milagro. Miren qué importante es que nosotros creamos para que se realicen los milagros de parte de Dios. Abraham entonces sigue con estos tres personajes que son la presencia de Dios. Y miren, vamos a leer ahora del Génesis 18, versículo del 16 al 33. Lo seguimos en cada una de nuestras Biblias. Después los visitantes se pusieron de pie y empezaron a caminar hacia la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó para despedirse de ellos. Entonces el Señor pensó, debo decirle a Abraham lo que voy a hacer, ya que él va a ser el padre de una nación grande y fuerte. Le he prometido bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto, para que yo cumpla todo lo que le he prometido. Así que el Señor le dijo, la gente de Sodoma y Gomorra tienen tan mala fama y su pecado es tan grande que ahora voy allá para ver si es verdad su maldad es tan grande, para ver si su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. Dos de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Se acercó un poco más y le preguntó, ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, destruirás la ciudad y no la perdonarás por esos 50. No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable, como si los dos hubiesen cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú, que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Entonces el Señor le contestó, si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré todos los que viven allí. Pero Abraham volvió a decirle, perdona que sea yo tan atrevido al hablarte así, pues tú eres Dios y yo no soy más que un simple hombre. Pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. Solo por faltar estos 5, ¿vas a destruir toda la ciudad? El Señor contestó, si encuentro 45 inocentes, no la destruiré. Tal vez haya solo 40 inocentes, insistió Abraham. Por esos 40 no destruiré la ciudad, dijo Abraham. Pero Abraham volvió a suplicar,
te ruego que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez encuentro solamente 30. Y el Señor volvió a decirle, hasta por esos 30 perdonaré a la ciudad. Abraham siguió insistiendo, mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero ¿qué pasará si encuentras solamente 20 inocentes? Y el Señor respondió, por esos 20 no destruiré la ciudad. Todavía insistió Abraham, por favor, mi Señor, no te enojes conmigo, pero voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué pasará si encuentras únicamente 10? Y el Señor le dijo, hasta por esos 10 no destruiré la ciudad. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham se regresó a su tienda de campaña. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Abraham no solamente es nuestro padre en la fe, también es nuestro padre en la oración, porque él nos va a enseñar, es nuestro maestro en la oración. Abraham nos va a enseñar, hermanos, cómo debemos hacer una oración para que así llegue al cielo, para que rápidamente llegue a la presencia de Dios. A veces nosotros realmente no sabemos cómo orar. Y en este minuto me acuerdo del Papa Francisco cuando era cardenal de Buenos Aires. Un hombre tenía a su hija de 5 años muy enferma, muriendo. Él le tocó cuidarla ese día. Y ese hombre recibió la malísima noticia de parte del doctor de su hija, que a su hija le quedaban horas de vida. Le dijo, mire, no pasa la noche. Así que yo le recomiendo que usted vaya, prepare todo para el velorio, prepare a su esposa, su familia, porque su hija no le quedan más que algunas cuantas horas de vida. El hombre de fe, ¿sí? Este hombre que tenía mucha fe, tomó el último tren hacia Luján, el santuario más importante que se tiene en Argentina, la Virgen de Luján. Y fue cuando llegó a las 9 de la noche, obviamente ya la Basílica de Luján ya estaba cerrada. Y el hombre, era invierno y llovía y hacía un frío tan terrible. Sin embargo, el hombre se tomó de los barrotes, sí, que tiene la basílica, y ahí pasó toda la noche en oración pidiendo por su hija, con lluvia, con frío, afuera de la catedral, de la basílica, perdón. Y cuando él amaneció, se regresó en el primer tren hacia el hospital, ¿sí? Para esto no le avisó nada a su familia, nada a su esposa. Y cuando él iba con tanta serenidad, con una firmeza en su fe, sabiendo que su hija ya estaba curada. Y cuando llegó al hospital, lo recibió su doctor y le dijo, ¿sabe? No sabemos qué ha pasado, la niña está comiendo, ha respondido perfecto al tratamiento, no sé qué decirle, yo le había dicho de unas horas de vida, pero la niña está súper bien, la vamos a tener en observación, pero en esta semana está dada de alta. Los milagros suceden cuando hay personas que tienen confianza en Dios y saben pedir y saben orar. Así que por eso es muy importante, hermanos, este texto bíblico que acabamos de escuchar, porque vamos a poder aprender a hacer oración, verdadera y auténtica oración. Miren, para que podamos hacer verdadera oración, debemos seguir los pasos que Abraham siguió. Primer paso, Abraham dice que estaba delante de Dios, ¿no es cierto? En el versículo, en el versículo 18 dice que Abraham estaba delante de pie, estaba de pie delante de Dios. Y se acercó un poco más. Grábenselo muy bien, hermanos. La oración tiene que ser buscando esa cercanía con Dios. Ese es el primer paso para una auténtica oración. Buscar la cercanía de Dios. Ese contacto. Sí, ciertamente tú puedes hacer oración en todas partes, en todo momento, pero busca ese momento especial. Busca ese enciérrate en tu cuarto, apaga todas las computadoras, apaga toda la televisión, aléjate del ruido,
y invita a hacer ese ambiente de oración. Y cuando puedas, ve a la iglesia, al Santísimo, a la presencia sacramental de Dios, ¿sí? Por este momento no podemos, pero cuando podamos hacerlo, ve a buscar su presencia sacramental. Dice también que Abraham, el segundo paso, dice que pidió por Sodoma y Gomorra, que eran dos ciudades tan llenas de pecado, pero el pecado era tan grande que inclusive Dios había pensado en destruirlas porque eran tan pecadoras que Dios pensó en destruir esas dos grandísimas ciudades. Y aquí nos dice que el segundo paso importante es pedir por el otro. A veces nosotros nos la pasamos en la oración pidiendo por mí, por mí, por mí, por mí, y al último por mí, o por mis hijos, o por... Bien, sí es válido pedir por nuestra familia, pero que nunca se nos olvide pedir por los que se encuentran en el error, por los pecadores, como por estos Sodoma y Gomorra, o sea, pedir por los que están en el error. Ese es el segundo paso, pedir por los demás. Porque entender, hermanos, que la oración es como un espejo. Si tú dices la oración por los demás, pero si ese espejo se te regresa y se te regresa multiplicado, porque tú pides por un montón de gente y ese montón de gente también, o sea, esa oración se te va a regresar a ti y Dios va a orientar esa oración a donde más se necesite en tu vida, en tu familia. Bueno, el tercer paso de una auténtica oración es que la oración tiene que ser humilde. Miren cuánta humildad tiene Abraham, que le dice, mi Señor, perdone que sea yo tan atrevido a hablar así a mi Señor. Yo soy polvo y ceniza. Una oración, hermanos, cargada de humildad, ¿verdad? Esa oración que está enormemente cargada de humildad. Y después también dice que la oración, vamos en el punto 3. A ver, vamos a hacer un recuento. Cerca de Dios, buscando esa cercanía con Dios, ¿sí? Por los demás. El tercero es con humildad. El cuarto es insistente. Recordemos que este hombre tardó toda la noche en oración. O sea que nuestra oración tiene que ser insistente. No porque te lo pido ya una vez y así, a este ritmo, Señor, quiero que me lo concedas. No, hay que seguir insistiendo. Abraham insistió. Y si hay 50 justos, y si hay 45 y de 5 en 5, hasta que llegó a 10 justos. Y insistente, con esa insistencia. Y también el quinto paso de cómo tiene que ser una verdadera y auténtica oración, hermanos, es que la oración tiene que ser confiada, o sea, con fe. ¿Sí? Abraham está completa y absolutamente seguro que Dios lo está escuchando y que le está cumpliendo todo lo que le ha dicho. Por eso son 5 sencillos pasos para que realmente nuestra oración sea buena y llegue a Dios y sea aceptada por Dios y alcancemos lo que le pedimos. Ya que Dios le dijo, sí, si encuentro 10 justos, voy a perdonar a las 2 enormes ciudades como decir toda la ciudad de Santiago y toda la ciudad de Concepción. Pero en esas 2 grandes ciudades, Abraham dijo, claro que sí va a haber 10 justos, obviamente sí va a haber 10 justos. ¿Cuál fue la sorpresa, hermanos? Que ni siquiera 10 justos había. Pero démonos cuenta, con 10 justos eran suficientes para salvar 2 grandes ciudades. En la balanza de Dios pesan más 10 justos que miles y miles y miles de pecadores. Por eso, hermanos, no hay que acobardarnos si somos pocos. Hay que esforzarnos por ser justos. ¿Y qué significa ser justo? Pues ser agradable a Dios, cumplir con sus mandamientos, esforzarnos por hacer lo que Dios pide. Si no es una cosa del otro mundo, hermanos. El Papa dice, necesitamos santos que vistan jeans, que paseen en la plaza, que tengan Facebook, o sea, santos actuales y modernos, pero que estén dispuestos a hacer lo que Dios le pide. Eso nada más. Abraham, acuérdense que está por tener el hijo y que ya pasó un año y que Sara está súper contenta y que yo les voy a invitar, hermanos, a que imaginen cómo se siente Abraham, ¿sí?
ahora que ya tiene al hijo, ahora que ya tiene 12 años el hijo. Ah, ¿qué significará Isaac para Abraham? El milagro de Dios. A ver, yo creo que cuando Dios nos ha hecho un milagro, ¡ay! Andamos que no cabemos de alegría, se lo queremos contar a medio mundo. Queremos que los demás también se alegren con el milagro que Dios me permitió vivir a mí. En fin, o sea, imagínense lo que era para Abraham un hijo a sus 90 años. Lo que significaba Isaac para Abraham era lo más hermoso, lo más valioso. En Isaac, Abraham sentía el abrazo de Dios, Abraham experimentaba la misericordia, el amor de Dios. Era un hijo. Y Dios va a poner una tremenda prueba a Abraham. Miren, hermanos, a veces creemos que las pruebas son para destruir nuestra fe, no, al contrario, las pruebas que Dios nos permite vivir son para fortalecernos en la fe, ¿sí? Miren, vamos a escuchar con un montón de atención. Después de un tiempo, ay, perdón, no les dije la cita bíblica, es Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 12. Ahora sí, ya que la busquen, comenzamos a leer. Y aquí en este texto, hermanos, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros tenemos fe, superamos las pruebas. Si no tienes fe, la minúscula fe que podías tener, se te va para el suelo. Pero por eso es importante que aprendamos poco a poco a ir superando las pruebas que Dios nos permite vivir. Ahora sí vamos a escuchar. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Una vez allá, ofrécelo en holocausto sobre el cerro que yo te señalaré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su asno, cortó leña para el holocausto y se fue al lugar que Dios le había dicho, junto con su hijo Isaac y dos de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces les dijo a sus siervos, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante. Adoraremos a Dios y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos. Poco después, Isaac le dijo a Abraham, Padre, ¿qué hay, hijito? Le contestó Abraham. Mira, dijo Isaac, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios se encargará de que haya un cordero para el holocausto, hijito, respondió su padre. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, contestó él. El ángel le dijo, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tienes temor de Dios, pues no le negaste a tu hijo, al único que tienes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, las pruebas realmente vienen por donde más nos duelen, pero nadie recibe más pruebas de las que pueda soportar. Dios sabe nuestra medida. Y por eso Dios le concede a Abraham, que es nuestro padre en la fe, y uno puede decir, pero ¿por qué? ¿Por qué una prueba tan grande? Y que Dios sabe lo que le está pidiendo, porque miren, dicen, Dios quiso poner a prueba la fe de Abraham y lo llamó por su nombre. Él contestó, aquí estoy, o sea, Dios conoce a Abraham y le dice, toma a Isaac, al único hijo que tienes y al que tanto amas, o sea, Dios sabe que lo que le está pidiendo a Abraham es un sacrificio enorme y sacrifícamelo en el cerro que yo te voy a mostrar. Qué difícil para Abraham. Abraham en ese momento podía haber pensado,
¿Y para qué me lo diste? Si yo ya me había acostumbrado a mis 75 años a morirme sin ningún descendiente, Señor, pero ¿para qué me diste el hijo? Ahora que ya me encariñé con el hijo, ya tiene 12 años, en él están todas mis esperanzas, ya soy más viejo y ahora tú me dices que yo lo sacrifique. ¿Sabes qué, Señor? Hasta aquí llegué contigo. Pinta tu raya. Yo por mi lado y tú por el tuyo. Yo esto ya no lo entiendo. ¿Y cómo vas a cumplir tus promesas? Tanto que me habías dicho que una descendencia numerosa. En fin, Abraham podía ponerse a reclamar delante de Dios. Sin embargo, el hombre de fe sabe esperar, sabe confiar. Y si Dios ha prometido algo, lo va a cumplir. Y Abraham, hermanos, tiene tanta fe que Abraham sabe que incluso Dios tiene el poder hasta para resucitar los muertos. Él va, sacrifica al hijo, le saca el corazón y Dios lo resucita. Esa es la fe de Abraham. Tanto que dice, el muchacho, iremos allá, sacrificaremos y después volveremos. Abraham tiene esa fe. Y miren, entender, hermanos, que Dios le pone una prueba a Abraham porque quiere hacer de Abraham una fortaleza en la fe. Dios quiere que Abraham sea una muralla de bronce en donde ya nada ni nadie va a poder vencer a Abraham. Ninguna prueba, ¿sí? Si le dice, ahora sacrifícame a Sara, sí, ahí está Sara, ¿no? Si ya le pudo sacrificar lo más amado, ahora si le dice, Sara, bueno, pues ya los dos estamos viejos, ¿no? Y a lo mejor, hermanos, Dios también a nosotros nos coloca pruebas para que aumentemos en nuestra fe. Miren, yo conozco una amiga que tengo muy querida. Esta amiga pasó una enfermedad terrible, terrible, terrible. Pensábamos que moría. Una mujer de tanta fe, que yo miré que con esta enfermedad realmente ella aumentó su fe. En la enfermedad, ella decía, hermana, yo sé que el Señor me va a curar, yo lo sé. Y cuando el Señor me cure, yo me voy a dedicar a visitar enfermos, cosa que ha cumplido, ¿eh? Una mujer que dona su tiempo, o sea, aquí en Chile, y dona su tiempo para ir a ver a los enfermos, para llevar esa palabra de esperanza y para compartir la fe que ella tiene, ¿sí? Y que sin duda ahora que nos permitan volver al hospital, porque no nos están permitiendo entrar, obviamente por la situación que estamos viviendo, estoy segura que ella con su compañera, que también la quiero un montón, vamos a continuar yendo a visitar los enfermos y a llevar esa esperanza que el mundo necesita. Esta mujer, después de haber sanado bajo cualquier pronóstico, pronóstico malo, obviamente los doctores decían, lo mejor que puede suceder, decían, es que quede en una silla de ruedas. O lo peor, pues en un cajón. O sea, realmente así lo decían los médicos. Y cuando a los 3 meses la mujer ya andaba, pero sí visitando enfermos de aquí para allá, ayudando a cual más persona, porque es una mujer súper generosa. No cabe duda que la fe nos hace ser generosos, ayudar al que más lo necesita. Y, y miren, hermanos, realmente las pruebas que Dios nos pone, ojalá que lo entendamos. Las pruebas que Dios te hace pasar en este momento es porque quiere que tú crezcas en tu fe, que no te quedes enano en la fe, que no te quedes estancado en la fe que ya tienes, sino que aprendas a avanzar, aunque sea un poquito más. Cualquier situación difícil que se te presente en la vida, sea un medio para el cual tú avances en la fe, crezcas un poco más en tu fe. Abraham así lo hizo, ¿eh? Y después de esto, absolutamente ninguna prueba va a ser más fuerte y que él no la pueda vencer. Si ya venció en lo más fuerte, cualquier cosa que ahora venga será sencilla para él. Bueno, Abraham entonces, con su hijo Isaac, que creció y que se casó y tuvo 2 hijos, ¿sí? Esaú y Jacob. Por ser el mayor Esaú, a él le correspondían las bendiciones paternas. ¿En qué consistían las bendiciones paternas? En que de su descendencia del mayor iba a nacer el Mesías, ¿sí? Iba a nacer Jesucristo. De él se iba a dar esa descendencia que Dios le prometió a Abraham. Y resulta que Esaú era intrépido, él era cazador. Y un día se fue a cazar animales y no cazó nada. Y Jacob, su hermano, era labrador y pastor.
las dos cosas. Cultivaba la tierra y sus ovejas. Era más tranquilo, pero tenía su comida más segura porque la sembraba y tenía su rebaño. Así que él preparó un guiso de riquísimas lentejas. Y cuando llegó su hermano, que no había cazado nada y que estaba bien hambriado, le dijo, dame de ese plato rico de lentejas. Y vamos a ver lo que sucedió. ¿Sí? Génesis capítulo 25, versículo del 29 al 34. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo, por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Primero dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo, como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y por los siglos de los siglos, Esaú pasará como aquel tonto que perdió los derechos de hijo mayor por un simple plato de lentejas, ¿sí? Hermanos, y exactamente nosotros pasaremos como aquel que no supo valorar las bendiciones de Dios, ¿sí? Jacob aprovechó las bendiciones de Dios, luchó por ellas. Él también tenía hambre, también quería comerse su plato de lentejas porque por eso lo cocinó y por eso ya estaba listo, porque también él ya quería comer. Sin embargo, él valoró más las bendiciones de Dios, el que de sus descendientes naciera el Mesías. Y por eso le dijo a su hermano, bueno, te lo cambio. Tú tienes algo que yo no tengo y son tus derechos de hijo mayor. Yo los quiero para mí. Y luchó por ellos, ¿sí? Luchó por las bendiciones de Dios, aunque pasó hambre. Hermanos, ojalá que nosotros también podamos entender que son más valiosas las bendiciones de Dios y que no podemos cambiarlas por simples cosas materiales. Miren, hay gente que deja de ir a misa por recibir la visita o deja de ir a rezar el rosario o orar el rosario por ver cualquier mugrero en el internet o deja de acercarse más a Dios y de conocerlo por cualquier cosa tan insignificante, tan perecedera, que no persiste en el tiempo, o sea, muere y que después ni te acuerdas que ya pasó. Hermanos, luchemos con todas nuestras fuerzas para alcanzar esas bendiciones que solamente Dios puede dar, que dejan huella en nuestra vida, que nos hacen mejores personas con las cuales podemos ayudar a los demás, ¿sí? Elijamos ser Jacob y no Esaú, que por cosas materiales desperdició las grandes bendiciones de Dios. Porque eso sería la peor tontería que podemos hacer, desperdiciar las bendiciones de Dios por cosas pasajeras. Entonces, ahora el que va a tener la bendición de Dios y del que va a nacer el Mesías, recordémoslo, es de Jacob. Bueno, a Jacob Dios le cambió el nombre por el de Israel. Ya no se va a llamar Jacob, acuérdense bien, ahora se va a llamar Israel. Israel entonces tuvo 12 hijos y con estos 12 hijos dio inicio a las 12 tribus de Israel. Y Jacob tuvo 4 esposas. En ese tiempo así se usaba. En este momento ni se emocionen los varones, ya pasó esa historia. Ahora solamente una esposa. Y él tuvo 4. No porque haya querido, en realidad, miren, como su hermano Esaú estaba furioso porque le había quitado, según él, la bendición paterna, aunque en realidad él se la cedió, se la vendió. Sin embargo, lo buscó para matarlo. Él tuvo que huir, escaparse de su hermano, porque obviamente su hermano lo quería matar. Y Esaú, pues sí, lo persiguió mucho tiempo para matarlo y él tuvo que irse a esconder con su tío Labán, que era hermano de su mamá. Y
ahí conoció a su prima Rebeca. En ese tiempo se casaban entre primos, ¿sí? Y Rebeca era la más chica de su hermana Lía, ¿sí? Lía era la mayor y Rebeca era la más linda, ojos lindos, la más joven, la más alegre. Y Jacob obviamente se enamora de Rebeca. Y Labán le dice, bueno, te doy a mi hija Rebeca si me trabajas 7 años, porque Jacob, como salió huyendo, no tenía para pagar la dote. En ese tiempo se pagaba una dote por la mujer. Y Jacob, alegre, contento, le trabajó los 7 años como esclavo a Labán para que le diera a su hija Rebeca como esposa. Pero la noche de bodas, como en ese tiempo las mujeres se tapaban así toda, y no había luz eléctrica, obviamente, cuando entró a la alcoba, ¿sí? Para pasar la noche con su esposa, no era Rebeca, sino Raquel, su hermana mayor. Y al día siguiente, cuando se da cuenta que con la que se había casado era con Lía, su hermana mayor de Rebeca, ¡oh! Se quería morir. Y fue y le reclamó a Labán. Y Labán le dijo, es que no es costumbre entre nosotros que primero se case la más chica y después la más grande. Así que si quieres realmente Rebeca, trabájame otros 7 años. Y sí la quería bastante, así que le trabajó 7 años más y ahí le dieron a Rebeca. Resulta que Rebeca no podía tener hijos y como no podía tener hijos, Rebeca le dio a su esclava como mujer, a Jacob, para que tenga hijos con su esclava y Rebeca dijo, es como si fueran míos, ¿sí? Porque son de mi esclava. Y Lía se puso celosa y dijo, ah, también aquí está mi esclava, ten hijos con mi esclava. Y por eso él tenía 2 esposas legítimas y 2 concubinas. Y de esas 4 mujeres tuvo 12 hijos. Y los 2 más pequeños eran José y Benjamín, el número 11 y el número 12. Y estos 2 hijos fueron de Rebeca, porque ya al final sí pudo tener estos 2 hijos, José y Benjamín. Y Rebeca era muy buena, muy noble, y así enseñó a su hijo José, ¿sí? Y José tenía 9 años cuando Rebeca queda embarazada de Benjamín, pero cuando lo dio a luz a Benjamín, Rebeca murió, ¿sí? Pero al que sí pudo educar en la bondad, en el amor a Dios, fue a José. Y José tenía un don muy particular. José tenía dones, ¿sí? Dones de Dios. Él interpretaba los sueños bueno, José soñaba y le daba la interpretación correcta. Dios así a veces trabaja, o sea, Dios a veces nos hace soñar cosas y también nos hace conocer su interpretación. Y José tenía este don. Así que José es conocido como el soñador, ¿sí? Y sus hermanos le tenían mucha envidia, pero una envidia tan terrible que incluso pensaron en matarlo, aventándolo a un pozo. Y después pensaron mejor y dijeron, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? Miren, mejor vamos a venderlo a esa caravana de ismaelitas que van para Egipto y lo vendieron como esclavo. A pesar de que José les gritaba, lloraba, hermanos, por favor, hermanos, no hagan esto, ¿qué dirán a mi padre? Y lo que le dijeron a su padre era que José había muerto. Tomaron su túnica, la llenaron de sangre de un corderito y se la presentaron a su padre. Y José lloró mucho la muerte de su hijo porque eran como sus 2 más queridos hijos, ¿no? Porque había nacido en su vejez y aparte eran de la mujer que él siempre quiso, de Rebeca. Y eran muy obedientes, eran muy buenos. El punto es que José va a pasar muchos sufrimientos, ¿eh? José, siendo tan bueno, tan noble, tan obediente, que amaba tanto a Dios, que hacía tanta oración y le va a ir súper mal. A veces uno dice, ¿por qué será que a la gente que se porta súper mal y le va muy bien? Y a la gente que tratamos de portarnos bien, de echarle ganas, ¡ay! Nos llueve sobre mojado, nos va muy mal. Y, y miren, Dios permitió todo ese sufrimiento que José pasó porque con él tiene un plan. Dios quiere usar a José como un instrumento y el sufrimiento que le va a hacer pasar es para que él se prepare, para que José se prepare y sea el instrumento que Dios necesita que José sea. Y tan es así que miren,
José entonces estuvo como esclavo y como esclavo resulta que la esposa de su patrón se enamoró de él y todos los días lo acosaba y la mujer loca desenfrenada le decía, acuéstate conmigo. Pero José siempre la rechazó porque él era fiel a Dios, porque amaba a Dios y no lo iba a ofender de esa manera. Así que la mujer llena de odio lo hizo que lo llevaran a la cárcel y en la cárcel estuvo 10 años. Imagínense qué sufrimiento tan grande. Yo creo que cuando nos toca sufrir, hermanos, en el momento así del dolor fuerte, creemos que Dios nos ha olvidado y decimos, ¿y de qué tanto sirve portarse bien, tratar de hacer la voluntad de Dios, cumplir con lo que Dios me manda? Si mira, ahora lejos de mi Padre que tanto amo, vendido como esclavo y ahora en la cárcel. Y sin embargo, recordemos esto, Dios tiene un plan y todo lo que nos sucede tiene un propósito. José sigue con su fe, sigue confiando en Dios, sigue haciendo oración, él no desanima. Así que el faraón resulta que tiene un sueño, el rey de Egipto, el faraón tiene un sueño en donde sueña 7 vacas gordas y bien bonitas y 7 vacas flacas y trasijadas. Y resulta que las 7 vacas flacas se comían a las gordas. Y lo mismo vuelve a soñar con 7 espigas rellenas y bien paraditas y 7 espigas secas y caídas y las 7 espigas secas se comían a las gordas. Así que este sueño se repitió 2 veces y absolutamente nadie podía interpretárselo. Hasta que le dijeron, en la cárcel hay un joven que necesita únicamente decirle el sueño para que él así interprete el significado. Pues mándenlo llamar. Uy, sacaron a José, lo bañaron, lo arreglaron y lo presentaron oliendo bonito al faraón. Y José le dijo, mire, son 7 años de abundancia y 7 años de la más terrible escasez. José le dijo, lo que tiene que hacer es que tiene que organizar graneros, ¿sí? Donde deposite todo el grano de la abundancia. Inclusive le tiene que quitar la mitad a toda la gente que siembra, ¿sí? La mitad. Y comprar todo el grano que quieran vender para que así almacene. Bueno, pasaron los años de la abundancia y llegaron los años de la escasez. A los 2 años, la gente se estaba muriendo ya de hambre. Era tan grande la escasez de comida que incluso de Caná de Galilea fueron a comprar comida hasta Egipto y fueron los hermanos de José. Es bien sorprendente porque José, ahora él era el virrey, porque el faraón lo había colocado como el que organizaba todo en Egipto, como el virrey de todo Egipto. Y él podía vengarse fácilmente, ¿sí? Él podía decir ahora a sus hermanos, ahora sí me la pagan infelices. Por su culpa yo pasé las 1001, he sufrido tanto, pero ahora viene la mía y esto les va a pasar. Y sin embargo, cuando los vio que fueron a comprar la comida que necesitaba su familia, José los reconoció y les preguntó por su padre. Y no solamente les dijo, les dio la comida que necesitaban, sino que les pidió que fueran a vivir allá. Miren, esto es lo que más me sorprende, miren. Vamos a escuchar Génesis capítulo 45, versículo 5. Versículo del 4 al 5. Pero José les dijo, por favor, les dijo a sus hermanos, por favor, acérquense a mí. Cuando ellos se acercaron, él les dijo, yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero por favor, no se aflijan ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me ha mandado antes que ustedes para salvar vidas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hasta ese momento, José se dio cuenta del plan de Dios. José pudo percatarse de por qué Dios lo había hecho pasar por tantos sufrimientos, porque para él había un plan. Los instrumentos más potentes de Dios, los más eficaces, son los que se purifican a través del sufrimiento. Hermanos, si Dios nos permite pasar por muchos sufrimientos, es porque quiere usarte como un instrumento muy valioso
Quiere que tú seas ese instrumento que lo dé a conocer a muchas personas. Y aquí José lo dice muy claro. Dios me envió delante de ustedes a salvar vidas. Esto obviamente que José no lo entendía cuando estaba en la cárcel, no lo entendía cuando era esclavo y fue acusado falsamente por una mala mujer. Esto no lo entendía en el momento del dolor. Lo entendió hasta que se dio cuenta cuántas vidas se salvaron gracias a su don. Pero ese don en su persona tenía que ser purificado a través del dolor. Hermanos, a lo mejor nosotros no nos estamos dando cuenta el por qué Dios permite en nuestra vida este sufrimiento, esta enfermedad, esta situación tan difícil, tan dura. A lo mejor en esta vida no nos vamos a dar cuenta, o a lo mejor sí, nos vamos a poder dar cuenta aún en esta vida el por qué Dios nos permitió pasar por estas circunstancias. A lo mejor quería purificar nuestra vida para darnos lo que Él de verdad quiere regalarnos. Y a lo mejor no nos demos cuenta, pero lo veamos desde el cielo. Ay, con razón Dios me hizo pasar por estas cosas tan difíciles, porque me quería preparar para una vida eterna. Así que nunca renegar, hermanos. El hombre de fe no reniega nunca, vive con un corazón agradecido. Y a eso es a lo que les invito, hermanos, a que tengamos siempre un motivo por qué dar gracias. Aún en la adversidad, dar gracias. Señor, te doy gracias porque tú me permites pasar por esto que me fortalece, por esto que me hace sufrir, pero que sin duda me hace comprender el dolor de los demás. Encontrar siempre una manera para agradecer a nuestro Dios. Hermanos, muchas bendiciones y les esperamos mañana, a la hora que ustedes quieran, pero ojalá y que sea la misma hora para que se acostumbren a que todos los días hay que alimentarnos de la palabra de Dios. No olviden darle un me gusta, suscribirse si no lo han hecho, compartir el video y contestar las 3 preguntas que voy a dejar en la descripción del video. Este link los va a hacer entrar a mi correo electrónico donde yo también voy a poder revisar sus preguntas y también conversar con ustedes para decirles si están de un 7 o les faltó algo. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana.